Quiero ver tu luz brillar así, saliendo del dolor, sonriendo al despertar. Que nunca dejemos de soñar, 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 volar para crecer. Hoy quiero ser trigo. Muy buenas noches, bienvenidos a La Voz de Comercio. Hoy vamos a tener un programa, creo yo, más que interesante. Por un lado vamos a estar hablando del tema central, lo que nos parece en este momento a nosotros el tema central, que es el tema paritarias. Como ustedes habrán visto o habrán leído en algunas redes sociales, hubo una marcha de trabajadores y trabajadoras de la agrupación La Nueva Generación de Comercio a puertas del sindicato y de la FAECIS para pedir la reapertura de paritarias. Nosotros lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Creemos que por el momento es lo más conveniente. Y bueno, esto trajo repercusiones. Salió la FAECIS a emitir un comunicado, vamos a estar analizando ese comunicado y diciendo lo que no estamos de acuerdo con lo que expresa la FAECIS. Por otro lado, vamos a estar, y en relación al mismo tema, vamos a estar en comunicación con Edina Escudero, que nos va a dar su visión sobre esto, ¿no? Cómo van los precios con relación al salario o el salario con relación a los precios, una eterna carrera en la Argentina inflacionaria desde siempre. Entonces queremos saber cómo vino actuando el salario y cómo vinieron actuando la suba de precios al consumidor. Por otro lado, vamos a hablar con Pablo Turco, delegado de Frávega Abasto, quien nos va a comentar lo que está sucediendo puntualmente en esa sucursal con el vaciamiento de la sucursal. Por otro lado, también una cantidad importante de casos que se registró en una sucursal de la misma cadena en el barrio de Belgrano. Y también sobre los rumores de venta que hay sobre Frávega. Parece que las cadenas de retail, de electrodomésticos, están corriendo toda la misma suerte. Ya pasó con Garbarino. Hoy tiene colgado Frávega el cartelito de Se Vende. Te pido que nos acompañes, que te tomes una hora de tu tiempo para estar acá, en La Voz de Comercio, y saber qué es lo que está pasando en el sector donde nosotros trabajamos. Y como cada semana te vamos a contar los casos que hubo esta semana entre quienes trabajamos en el sector comercio. Esta semana tenemos 1.773 contagiados. Es un número similar, la cantidad de contagiados nuevos que hubo de semana a semana que la semana anterior y también la anterior a esa, lo que marca una meseta en la cantidad de casos. Nos pone muy contentos, pero bueno, hubo una noticia esta semana, una decisión del gobierno de abrir ya plenamente los comercios, a excepción de los shopping. Si bien se hace con un horario acotado, vuelve todo el mundo a trabajar. Y bueno, esto vamos a ver qué es lo que trae, ¿no? Qué consecuencias trae. Vamos a ver si esto impacta de manera negativa en el número de contagios, y lo vamos a poder saber quizás en la semana que viene o con más fuerza la siguiente. Hay que estar muy atentos a eso porque sabemos de la necesidad de volver a trabajar, porque muchos compañeros y compañeras estaban cobrando el 75% del salario, lo que se les hacía muy dificultoso. Muchos trabajadores también perdieron su empleo durante este tiempo de pandemia. Entonces es un sentimiento, la verdad que por un lado estamos contentos de que se pueda volver a trabajar y cobrar el salario pleno, y por otro lado preocupados por la consecuencia que puede tener en la cantidad de contagios. Pero bueno, lo vamos a saber con más certeza dentro de 15 días. Por último, con respecto a los casos de COVID, te pedimos, por favor, que si tenés algún síntoma, por más pequeño que sea, no te presentes a trabajar. No te presentes a trabajar, no es necesario, y no solamente no creo que vayas a perder el trabajo por no ir un día a trabajar, sino que además vas a estar cuidando a todos tus compañeros, a todas tus compañeras. Es un tema de responsabilidad social.
Como siempre digo, el virus no te afecta solamente a vos, afecta a un montón de gente que trabajan con vos y a las familias de quienes trabajan con vos. Así que si tenés síntomas, no vayas a trabajar. Es lo más aconsejable. Comunícate con tu delegado, comunícate con tu delegada. Si a la mañana sentís un poco de dolor de cuerpo, si sentís fiebre, quédate en tu casa, no vayas. Nosotros vamos cerrando el primer bloque de La Voz de Comercio. Volvemos en un rato y vamos a contarte lo que está pasando con el tema paritarias. Ya volvemos. Segundo bloque del programa del día de hoy, y ahora vamos a hablar del tema que nos preocupa y nos ocupa, que es el tema de las paritarias. Y la verdad que es lamentable lo que pasó la semana pasada cuando los compañeros de otra agrupación hicieron una marcha a las puertas del sindicato y a las puertas de la FAESIS para reclamar. Lo mismo que estamos reclamando nosotros en redes sociales, y ellos consideraron que era oportuno marchar, así lo hicieron, y salió la FAESIS a contestar, ¿no? Salió y emitió un comunicado. De ese comunicado quiero decir lo siguiente. Primero, que está lleno de mentiras. Segundo, que en la vida democrática de un sindicato, de cualquier sindicato, el respeto por las minorías debe ser absoluto. Entonces, que la entidad madre de los sindicatos de comercio de todo el país, la Federación Argentina de Empleados de Comercio, emite un comunicado queriendo menoscabar el lugar y la importancia de la agrupación que convocó y menoscabar la representatividad de los compañeros que marcharon, la verdad que es lamentable. Todos tenemos derechos a expresarnos, todos tenemos derecho a reclamar. Después podemos discutir si era conveniente hacer la marcha, si no era conveniente, es otro tema. Pero en los términos de un comunicado de nuestra federación no pueden existir faltas de respeto hacia los trabajadores y más aún a quienes representan los delegados que convocaron ese día a la marcha. Y fue una marcha importante. Y estaban reclamando lo mismo que estamos reclamando nosotros, pero decidimos ir por otro lado, decidimos hacerlo a través de las redes sociales, decidimos hacerlo de manera presencial en las tiendas, ¿no? Nosotros vamos a ver en instantes un video con una serie de imágenes y tomas de compañeros que estaban reclamando en la reapertura de paritaria. Nosotros compartimos plenamente el pedido de reapertura de paritarias. Nosotros estamos convencidos, como lo venimos diciendo en este programa, ya hace varios programas, que es necesaria una recomposición salarial para los trabajadores esenciales, para aquellos que nunca dejamos de trabajar. Creemos que le estamos regalando al empresariado de las multinacionales o de las grandes compañías donde trabajamos un aumento salarial que para otros gremios ya lo firmaron. Entonces, a los señores de la FAESIS les decimos que repudiamos cualquier falta de respeto a cualquier delegado de base. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, no importa si es minoría o mayoría. Y con respecto a lo que dice el comunicado sobre aquellos compañeros que están en el oficialismo y que trabajan en esta compañía que es Carrefour, que es la que marchó, les digo que lo que puede pasar es que haya silencio por parte de los delegados y delegadas que estén en el oficialismo, pero no creo que los trabajadores de esas sucursales estén de acuerdo con no recibir aumentos salariales. No creo que los trabajadores de esas sucursales estén contentos de que la inflación siga subiendo y sus salarios se vean aquietados por una federación que no negocia, por un sindicato que no negocia sus salarios. La voz de los delegados no siempre es coincidente con la voz de los trabajadores. Entonces habría que preguntarse si están realmente manifestándose, llevando las ideas y los pensamientos de sus propios trabajadores. Y con respecto
a lo que ellos dicen también en ese comunicado, porque hacen un reconto de situaciones. Por ejemplo, dicen que salvaron a la empresa Carrefour de que no se vaya del país. Carrefour no se iba a ir del país. Lo único que hicieron cuando hubo el preventivo de crisis fue quitarle el 20% del salario a muchísimos trabajadores. El 20% del salario. Se cerraron sucursales, se echaron más de 1000 trabajadores. ¿Qué es lo que salvaron? Ese fue un acto espurio llevado adelante por el delincuente del ex ministro Triaca, por Cavalieri y el presidente de aquel entonces en Carrefour. Entonces no nos digan que nos hicieron un favor o que nos beneficiaron, porque de verdad no lo hicieron. Cuando dice que negociaron bonos, estos bonos que estamos cobrando, esos bonos que estamos cobrando actualmente, que ya vamos por el tercero, fueron negociados, mejor dicho, fueron conseguidos por la presión que metimos los delegados de base. Es mentira. Y yo vuelvo a desafiarlo públicamente a los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal, que muestren una negociación, una hoja de una negociación llevada adelante para el cobro de estos bonos. Recuerden, señores, que la gente no es tonta. Recuerden que nosotros leemos, escuchamos, y si ustedes perdieron la memoria, nosotros les queremos hacer acordar que en el último comunicado que sacaron, donde salieron a rogarse el pago, la negociación por el pago del último bono, salieron los empresarios, sus amigos, a desmentirlo. Así que no mientan más. Con respecto a lo que decíamos nosotros, que iniciamos una campaña en las tiendas para hacer conocer nuestro descontento y nuestra exigencia de reapertura de paritarias, yo te invito a que veas un par de minutos. Estuvimos en diferentes tiendas tomando testimonio de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a seguir en los programas siguientes. Mirá lo que te vamos a mostrar. Así se expresan los trabajadores. Estamos trabajando desde el primer día de la pandemia. Somos trabajadores esenciales. Por eso exigimos reapertura de paritarias ya. Somos trabajadores esenciales y estamos trabajando desde el primer día. Reapertura de paritarias ya. Somos trabajadores esenciales desde el primer día. Pedimos reapertura de paritarias ya. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reapertura de paritarias ya. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos enfermamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reapertura de paritarias ya. Somos trabajadores esenciales y nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, desde el primer momento, en la primera línea. Exigimos reapertura de paritarias ya. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos, seguimos trabajando y por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reaperturas de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando, por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales y nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos y seguimos trabajando. Por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos. Por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales, nunca dejamos de trabajar. Nos contagiamos, nos recuperamos, por eso exigimos reapertura de paritarias. Somos trabajadores esenciales nosotros. Estuvimos
trabajando toda la pandemia, contagiándonos, aislándonos, volviendo a trabajar, cumpliendo nuestro trabajo como tenía que ser. Exigimos la reapertura de paritarias, ya. Somos trabajadores esenciales. Exigimos reapertura de paritarias ya. Estamos trabajando desde el primer día. Somos trabajadores esenciales. Exigimos reapertura de paritarias ya. Somos trabajadores esenciales. Queremos paritarias ya. Somos trabajadores esenciales. Queremos paritarias ya. Somos trabajadores esenciales y queremos paritarias ya. Somos trabajadores esenciales. Queremos paritarias ya. Somos trabajadores esenciales. Queremos paritarias ya. Somos trabajadores esenciales. Queremos paritarias ya. Así se expresaban los trabajadores. Nosotros también exigimos reapertura de paritarias. Para el final del programa nos reservamos una serie de fotos, porque la verdad que no queremos que nadie se quede afuera y queremos que se vean reflejados en las imágenes sin ningún tipo de temor, absolutamente convencidos de que queremos reapertura de paritaria. Nuestros compañeros y compañeras estando en los lugares de trabajo manifestándose, y esto es parte de las acciones que vamos a tomar. Después de esto iremos, como dijimos anteriormente, vamos a ir a tener asambleas informativas para exigir la reapertura de paritarias. ¿Sí? Esta es la voz de los trabajadores, voz que no la pueden desconocer y no pueden dejar de escucharnos. Nosotros nos vamos a una pausa. En un ratito venimos y estamos en comunicación con Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, quien nos va a hablar de esta carrera eterna entre salarios y inflación. Y ahora estamos en comunicación con Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, con quien vamos a hablar de este tema, ¿no? Para complementar el tema paritarias. Elina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Bien, sabés que, bueno, como vos sabés, la semana pasada hubo una marcha en la capital federal para pedir reapertura de paritarias en comercio. Nosotros, por nuestro lado, no participamos de esa marcha, pero sí estamos lanzando una campaña fuerte por redes sociales y con participación de los compañeros y compañeras en los lugares de trabajo, ¿no? Y salió la FAECIS a contestar, a decir que, bueno, que todos los logros que hizo en materia salarial, pero sin embargo, reapertura de paritarias no hay. En la Argentina, eternamente, desde siempre hay una carrera entre los salarios y los precios, ¿no? ¿Cómo viene en este momento, cómo viene esa carrera? Bueno, en principio sí, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Siempre estuvo esta carrera entre precios y salarios. Actualmente me parece que en primer lugar llamaría a una reflexión respecto de los términos que se utilizan para enmarcar estas protestas, que son bien válidas, por supuesto, ¿no? No estamos hablando en este momento de un aumento salarial, ¿no? Porque por ahí las personas que están en sus casas, que se informan a través de una red social, de este canal, por ejemplo, o de un portal de noticias, puede ver estas cuestiones como descontextualizadas. Es decir, cómo un grupo de trabajadores y trabajadoras está pretendiendo un aumento salarial en un contexto de pandemia y de recesión global. Por eso me gustaría hacer este aporte y aclarar que se trata de una lucha por la recomposición salarial, que no es lo mismo que un aumento. No estamos hablando de una lucha redistributiva, de quién se queda con una mayor porción de la torta, por decirlo de alguna manera simple, sino de cómo recomponemos el salario que ha sufrido una gran pérdida del poder de compra durante el macrismo. Se estima aproximadamente una pérdida del 20% durante los 4 años de macrismo. Pensemos que
Las paritarias se han cerrado en el mejor de los casos en un 30% durante esos 4 años, y los aumentos de precios han sido durante todos los años han sido por encima del 50%. Entonces, rápidamente nos podemos dar cuenta que hay una pérdida del poder adquisitivo y que no estamos hablando de pedir un aumento salarial en un contexto de crisis económica, sino de la recomposición salarial de un sector que viene perdiendo y perdiendo año tras año. Sí, vos sabés que en comercio uno de los argumentos que usan los directivos, los paritarios que tiene la federación, es que al salir a discutir salarios o recomposiciones salariales para esta porción de trabajadores y trabajadoras que son los que nunca dejaron de trabajar durante la pandemia, estarían descuidando, ¿no? O desprotegiendo al resto de los trabajadores de comercio. Lo que a mí me parece que es una manera de jugar a favor de los empresarios. Sí, por supuesto. Me parece que estamos hablando, como vos decís, ¿no? Justamente los que no han cerrado paritarias todavía son sectores que han seguido trabajando durante la pandemia, lo cual llama poderosísimamente la atención, porque vemos que esto de la recomposición salarial y la fuerza que tenga un gremio para poder lograr condiciones más favorables para sus representados no tiene nada que ver con el contexto que estamos viviendo, porque, por ejemplo, comercio es uno de esos sectores que todavía no ha cerrado, la construcción es otro de esos sectores que todavía no ha cerrado, el transporte de pasajeros, ferroviarios, todos estos han seguido trabajando durante estos meses de confinamiento, y no se entiende, si ese es el argumento, no se entiende por qué se retrasa la paritaria. Uno podría decir que en realidad puede responder más a un pedido de los empresarios por primero recomponerse ellos, ¿no? Recomponer sus ganancias, y después ver y repartir lo que queda en paritarias que seguramente puede que no sean tan favorables para los trabajadores y trabajadoras. Sí, esto lamentablemente es el razonamiento que hacen los directivos del sindicato, que pensando siempre más en la conveniencia del empresariado y no de quienes representan. Ahora, yo creo que estas pequeñas luchas que se van dando en los lugares de trabajo con manifestaciones o a través de lo que esté a mano, ¿no? Porque también la pandemia es un poco, hoy está limitando el radio de acción de los trabajadores, pero creo que no van a poder dejar de escucharlo, van a tener que hacerlo, y vamos a tener que ir en comercio a algo nuevo, que es la negociación por rama. Creo que también, no sé si es por falta de preparación, es otra cosa a los que los directivos le dicen que no. Sí, que es un poco comprender las distintas realidades que puede llegar a tener un mismo sector. Por supuesto que si el argumento es no desproteger a quienes no tuvieron la posibilidad de seguir trabajando, o ramas o actividades dentro de la misma rama que han sido más golpeadas que otras, perfectamente se puede utilizar un instrumento como es una negociación descentralizada, o fijar, que de hecho comercio lo hace, por ejemplo con Facebook hace poco, suscribió un convenio empresa para esa actividad específica. O sea, es algo que hace normalmente, con Hewlett Packard también lo hizo. Si ese es el argumento, no se comprende por qué no utilizar en este caso también un instrumento que de hecho vienen utilizando por otro tipo de argumentos o de actividades.
Sí, en el caso, vos decías bien, ¿no? Las empresas mencionadas también hay paritarias que sea por empresa, en el caso de Visa, la tarjeta de crédito, que también están encuadrados en comercio. Me estoy acordando, ¿no? Cuando negocian los salarios de AUSA, las autopistas también. Pero bueno, la verdad que hay un desgano para hacerlo. Bueno, creemos que... además hay algo que en comercio es inentendible, que las grandes cadenas de supermercados no son paritarios, o sea, no negocian salarios, o sea, por eso no se puede negociar a nivel general, pero sí se puede hacer, como vos decís, por rama. Otra de las cosas que tiene pendiente el sindicalismo de comercio en la Argentina. Sí. Y además otra cuestión, ¿no es cierto? Los supermercados también son formadores de precios y esto no hay que olvidarlo, ¿no? En estas discusiones que se están dando, por ejemplo, ahora con el tema de declarar un servicio esencial, el servicio de internet, de celular y de TV por cable, son discusiones que también se han dado anteriormente con los famosos formadores de precios, de los cuales forman parte los supermercados. Es importante que las y los trabajadores comprendan que no se trata de consignas o de defender consignas vacías como la defensa de la propiedad privada o la defensa de la libertad a secas. Estamos hablando de intentos constantes de ciertos sectores concentrados de la economía. Eso no tiene nada que ver con la libertad ni con un capitalismo, sano o más puro. Son sectores concentrados y muchas veces monopólicos de la economía que se ponen de acuerdo y forman precios, como para decirlo de una manera sencilla. Entonces, nosotros tenemos que poder discernir en estas discusiones de qué lado estar, de qué lado de la mecha estar en este tipo de cuestiones, porque son las discusiones que se vienen. Argentina se puede recuperar rápidamente, ya pasó luego de la década de los 90, nos recuperamos en muy poco tiempo, se pudo bajar el desempleo 20 puntos. Esto es realmente, díganme un país donde esto haya sido posible. Se bajó el trabajo no registrado también alrededor de 20 puntos. Se subió el salario mínimo vital y móvil un 226%. O sea, esto puede pasar otra vez, podemos recuperarnos, pero las restricciones van a estar dadas nuevamente por estas discusiones que quieren imponer algunos sectores concentrados de la economía, y tenemos que poder discernir en nuestras opiniones y nuestras acciones y por supuesto en nuestro voto a qué sectores estamos apoyando con esas posiciones. Sí, mira, una reflexión sobre algo que decías, ¿no? Cuando vos decís hay que ver de qué lado va a estar uno, en el caso de los dirigentes sindicales esa pregunta no se debería de hacer, porque creo que no tienen la posibilidad de estar, o no deberían tener la posibilidad de estar de los dos lados. Tienen un solo lado, que es de quienes representan, pero bueno, no siempre se da en el caso de la Argentina. Lamentablemente esto es así como vos decís. De todas maneras, las y los trabajadores tenemos la posibilidad a través de la vida, de participar en la vida interna y democrática de los sindicatos, de cambiar esta realidad y de elegir en otro sentido o elegir representantes que realmente lleven la voz e interpreten los intereses del colectivo de trabajadores y no los propios o intereses políticos, o peor aún, los intereses de sectores concentrados de la economía. Bueno, Elina, la verdad que un gusto. Nos estaremos encontrando nuevamente en 15 días y, como siempre, agradecerte tu participación en el programa. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, nosotros nos estamos yendo a una pausa y continuamos en un ratito.
cuarto y último bloque del programa del día de hoy. Ahora vamos a hablar de una de las empresas que fue muy golpeada durante la pandemia por haber mantenido muchos de los locales cerrados, especialmente los locales de los shopping que todavía siguen sin abrir, y la pregunta es si lo van a volver a hacer. Estamos en comunicación con Pablo Turco, delegado de la sucursal Abasto. Primero te vamos a saludar, Pablo, decirte buenas noches, bienvenido nuevamente a La Voz de Comercio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Buenas noches al equipo. Bueno, lo que está pasando en Frávega en realidad es cuando empezó la pandemia, que obviamente se cierran los shoppings, la empresa todavía tenía comunicación conmigo y me pedía la autorización para sacar mercadería por la sobredemanda que había en lo que era a través de la venta de internet de e-commerce. Este último tiempo no me avisaron, compañeros me comunican de que estaban sacando demasiada mercadería, donde ya sacaron la mercadería de exhibición. Intento comunicarme nuevamente con la empresa y la empresa directamente no contesta ni los mails, ni las llamadas, ni nada. Ningún directivo se hace cargo de lo que está pasando con Frávega. Por lo que averiguo también, no es solo Abasto, sino varios shopping que están totalmente vacíos de mercadería. Y esta falta de comunicación o de respuesta por parte de la compañía para con vos, que sos delegado de esa sucursal, ¿a qué lo atribuís? ¿Qué hipótesis manejás? Y más que nada, o sea, la falta de comunicación es conmigo, que soy oposición a lo que es la actual dirigencia del sindicato. Después con los delegados que están dentro del oficialismo, ellos tienen comunicación, pero totalmente conmigo dejaron de tener comunicación, y a través de Martín Aguirre muchas comunicaciones las tuvimos por carta de documento. Y vos atribuís que la quita de mercadería de los locales de los shopping, en este caso de Abasto, se debe a un vaciamiento de la sucursal. ¿Pensás que tienen planeado cerrarla? Y hace bastante tiempo manejan esa hipótesis de querer cerrar la sucursal. O sea, desde que estamos presentes con la organización y la agrupación AUB, tuvimos varias actividades para evitar. Pero la empresa ya tenía como objetivo, antes de la pandemia, ver de cerrar el local o cambiarlo de lugar. Esto les viene como anillo al dedo, lo que es el vaciamiento del local. Lo que es raro es que sea el vaciamiento a partir de lo que son las exhibiciones. Yo entiendo que saque mercadería para venta de lo que son los depósitos, pero vaciar las exhibiciones... Claro, ya habla de algo más. Demanda de venta. Sí, yo también te quería preguntar, porque bueno, a pesar de no tener representación sindical, el local de Belgrano, vos tenés contacto con compañeros y compañeras de ahí, y me decías que hubo varios casos de COVID-19 positivos. Sí, actualmente confirmado hay 8 casos de COVID positivo en la sucursal de Almagro. De Belgrano, la 04. Lo que me plantean muchos los compañeros es que están con miedo porque no tienen representación sindical y los protocolos que maneja la empresa no son los adecuados. Por ejemplo, actualmente se están manejando protocolos que tenemos 2 grupos de venta, un grupo una semana, otro grupo otra semana. No así la cadena gerencial, que mantienen todo el mes contacto con los mismos chicos. Entonces el error está ahí, donde vos tenés un gerente, que actualmente están contagiados los 3 gerentes, contagiaron a los 2 grupos que están trabajando. No tenemos información si se desinfectó la sucursal, no tenemos información de que se hayan aislado los 2 grupos, poniendo un nuevo grupo a trabajar, la verdad, y con la falta de comunicación que tiene la empresa para con nosotros, no comunica nada. Todo esto con total impunidad, ¿no? Sí, no se percatan de nada ellos. De hecho, no les interesa no contestar. Ellos lo pueden hacer y hacen como quieren. La sucursal nunca cerró y dejó de estar operativa durante ese habilitó. Sí, y por último, Pablo, te quería consultar sobre los rumores de venta que hay sobre Frávega. Sabemos que hace muy poco fue vendida otra gran cadena que como Garbarino. No la están pasando bien las empresas del retail en el sector electrodoméstico. Y bueno, o sea, vimos un informe en un diario de que Frávega estaba a la venta. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, se publicó sobre una venta de Frávega que están buscando compradores. A través de varios contactos puedo averiguar el que está muy interesado en Newsan, que quiere comprar toda la cadena de retail, más que nada también porque tienen en el sur lo que es el ensamblaje de mercadería.
Pero bueno, la verdad es que tampoco la empresa ni comunica ni desmiente. O sea, a la hora de querer averiguar para dejar tranquilos a los compañeros si va a ser una venta o no, nadie responde. Claro. Pero por contacto de... Sí, una noticia que la verdad que trae mucha incertidumbre, ¿no? Nosotros estuvimos acompañando a los delegados de Garbarino en todo el proceso y la verdad que se generaron situaciones de mucha angustia entre trabajadores. La no comunicación por parte de Frávega para decir algo sobre estos rumores, la verdad que no está bueno. No, para nada. Tampoco tiene comunicación con la parte gerencial. Mismo el gerente que hoy está a cargo de Abasto no tiene ningún tipo de comunicación con la empresa. O sea, a la hora de querer pedir alguna información, ni el gerente tiene idea de cómo va a seguir esto. O sea, la preocupación es por todas partes, de tanto gerencial como todos los compañeros que trabajamos en la sucursal y todos los que trabajamos en la empresa, que no tenemos noción ni notificación de nada. Bueno, Pablo, nosotros te queremos agradecer esta comunicación. Como siempre, quedamos a disposición para visibilizar lo que está pasando en Frávega. Nos pareció la forma más inmediata de poder dar a conocer lo que está pasando, ¿no? Hacerte esta nota. Así que obviamente contás con la agrupación, tus compañeros, tus compañeras cuentan con la agrupación para todo lo que podamos hacer y como vos decís, ante la falta de diálogo por parte de la empresa, nosotros vamos a estar igualmente atentos y vamos a ver de qué manera podemos hacer presentaciones en los lugares que correspondan para salvaguardar la fuente de trabajo y para darle algún tipo de certidumbre a quienes trabajan ahí. Muchísimas gracias, Pablo. Así es, muchas gracias, Mario, que tengan buenas noches. Gracias por la comunicación. Ahí estaba Pablo Turco, delegado de Frávega, ante una difícil situación de la empresa. Bueno, nosotros nos estamos yendo hasta el martes que viene, pero queríamos dejar para el final del programa la manifestación de los trabajadores y trabajadoras en los lugares de trabajo pidiendo reapertura de paritarias. Arrancamos el programa hablando de paritarias y queremos cerrar el programa hablando de lo mismo porque es de vital importancia para los trabajadores esenciales la reapertura de paritarias. Hasta el martes que viene.